Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico, el mundo entero, donde quiera que hayan puertorriqueños, saben que creemos que hacen patria donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hacer una entrevista interesante que, a pesar de que era una entrevista que habíamos ya pautado con nuestro entrevistado, las condiciones de lo que está pasando con el transformador de Luma nos definitivamente obligan a hablar primero sobre ese tema. Y es que vamos a hablar con Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER, la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica, como la conocemos, porque no quiero decir como la conocíamos antes. Bienvenido a Bonita Radio, Ángel Figueroa Jaramillo. Bueno, saludos Carmen, gracias por la oportunidad. Una de las uniones, porque en la autoridad habían 5 uniones. Cierto, pero como la gente conoce a la UTIER, sí, es la unión, el sindicato de más empleados, pues la gente siempre pensaba. Y de más historia. 82 años. 82 años. Pues por eso es que siempre me refiero, y me perdonan los demás. De hecho, de los demás también vamos a hablar, a ver dónde han estado en todo esto. Privatización, lo que ha significado la privatización para la Autoridad de Energía Eléctrica, para el país y sobre todo para los trabajadores. Yo quiero empezar por el asunto del transformador, porque definitivamente nos pilla esta entrevista con eso. ¿Era predecible lo que pasó con el transformador desde el punto de vista de ustedes? Fíjate, nosotros, conociendo un poco del tema, si partiéramos de las pruebas que se necesitaban hacer, todo el proceso que conlleva, teniendo compañeros allí que hay que reconocer que conocen los procesos, entendíamos que no era predecible. Okay. Lo que sí nos sorprendieron, obviamente, fueron elementos como el costo del transporte, una cosa exorbitante, 4 millones de dólares. 4 millones, no había forma y no hay forma de justificarlo. Ahora bien, viendo lo que ocurrió, fue muy sencillo decir que no pasó una prueba importante y por eso hay que transformarlo, hay que sustituirlo. Fíjate que lo primero que hay que ver del proceso es, hicieron las pruebas que corresponden, ellos certifican que sí. Antes y después. Antes y después. Eso es parte del proceso. Pues entonces, si eso se dio, si las pruebas estándar, eso es pruebas, no es una prueba como de casera, es una prueba ya establecida por los estándares para mover este tipo de equipos, regulados por esferas federales y estatales y los reglamentos. Pues bien poco probable, por no decir imposible, que el transformador haya estado malo. Sí, las pruebas se hicieron, son aproximadamente 10 pruebas. Si todas se hicieron y todas dieron bueno, en la salida y en la llegada, es casi imposible que digan ahora que el transformador estaba dañado, como era viejo. No, allí nosotros estamos viendo es que hubo un problema de operación e instalación por varios factores. El transformador se conectó a la línea, estuvo 14 minutos. Tiempo necesario para cruzar un transformador. Alega algunas personas, creo que escuché a algún alcalde decir, que hubo como unos chispetazos, como llaman. Exacto. Pues eso significa que hubo un problema de operación. Entonces la pregunta que se hace, ¿tuvo un problema de faseo? ¿Se hicieron las pruebas de faseo? ¿Se hicieron otras pruebas de polaridad invertida? Nosotros tuvimos aquí al ingeniero Machado, que usted sabe que es de esa región, que lo conoce, y una de las cosas que nos dijo es que la información que él tiene es que ese transformador falló desde el día 1.
que las pruebas que se hicieron incluso no llegaban en la conversión a los 38,000, que pasaba de un 17% menos de lo que se supone que llegara. Así que estamos hablando... Pues entonces ya cambia la historia, fíjate. Exacto. Pero yo parto de la formación. Si las pruebas dieron bien, estoy diciendo eso. Lo que ellos están diciendo. Lo que están diciendo, pues entonces el transformador no es bien poco probable que se haya dañado, que haya venido dañado. Pero si esa información que nos están dando es que las pruebas nunca dieron los parámetros, ya la historia cambia totalmente a lo que se ha estado informando. Y yo lo que he estado cuestionando, ellos dicen, tuvo todo bien, y una prueba importante no pasó. ¿Y cuál fue la famosa prueba importante? Exacto. ¿Por qué no lo pueden decir? Bueno, lo primero es que no ha hablado ningún ingeniero eléctrico de Luma. Lo único que habla de Luma es el abogado y la otra persona que no es ingeniero eléctrico. Y nunca trabaja en subestaciones. Y nunca ha trabajado en subestaciones. Exacto, exactamente eso fue lo que nos dijeron ayer. Y yo creo que lo más crítico de todo esto es que parecería, y estas son las preguntas del periodismo, las preguntas que incluso le hicimos a un técnico, una persona que ha estado 35 años, estuvo en la Autoridad de Energía Eléctrica, que conoce incluso los aparatos y la región, porque es allí natural de Santa Isabel. Pero las preguntas del negociado de energía exactamente son las preguntas que tiene el periodismo. ¿Qué pasó con la 100 y la 200? Ellos empezaron a rehabilitarlas. ¿Qué pasó? ¿A levantarlas? Pues fíjate, Carmen, yo creo que esto, más allá de lo técnico, evidencia aún más cuando tú pones un derecho, un servicio a manos del mercado. ¿Y por qué digo esto? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión ideológica? Porque la operación de Luma de por sí, como la tiene, se consume más del 70%, 80% del presupuesto. Y eso no le genera ganancia. Los informes que Luma ha hecho a sus matrices en caso de Quanta, usted entra a la página de Quanta y va a encontrar los informes de inversionistas, a los inversionistas que por ley tienen que publicar. Ellos destacan que la ganancia en Puerto Rico va a ser aproximadamente $3,000 millones y se va a conseguir a través de los fondos FEMA. Eso se acaba. Pero ahí lo que te da la radiografía es que ellos no van a hacer nada con fondos operacionales ordinarios porque no les generan ganancia a sus inversionistas. Todo lo van a canalizar a través de fondos federales para que llegue la ganancia a sus inversionistas. ¿Qué conlleva esto? Que son tan ineficientes ni que han podido poder obligar fondos federales. Entonces, el país sufre mientras ellos están toda la burocracia, toda ineptitud, inexperiencia de adquirir fondos federales, la falta de credibilidad que cada día se ganan frente a las agencias federales para poder obligar fondos. Y eso atrasa la recuperación. La autoridad, con sus defectos y virtudes, cuando hay una necesidad como esta, buscaba los fondos donde fuera y los hacía y después bregaba con el reembolso. Cabe señalar, en el periodo de Josué Colón, que hemos tenido muchas diferencias, pero hay que cosas que reconocer, se han logrado 1.200 millones en reembolsos federales y sin embargo en el mismo periodo con Luma apenas 100. Apenas 100, exacto. Entonces ahí tú ves esa disyuntiva porque Luma vino a ganar. Y si ellos ya identificaron que sus ganancias van a adquirir, y lo dicen los informes a los inversionistas, voy repito, puede entrar a la página de Quanta y lo puede ver, que van a ser a través de las ganancias de las inversiones de fondos federales, pues ya vemos por qué el atraso, por qué la lentitud, por qué la falta de sensibilidad, porque en el caso del capital no hay sensibilidad. Y en ese sentido nos da la señal clara y nos envía otra señal, que es cuando se acaban los fondos federales. Definitivo, por eso le digo, o sea, es exactamente lo que pasó con los maestros cuando Pedro Pierluisi le aumentó hasta el octubre, que se acaba el año fiscal, septiembre, el año fiscal federal del 2023, se acabó el aumento a los maestros. Eran fondos ARPA. Porque eran fondos ARPA, y eso no es recurrente, eso no está en el presupuesto, la Junta de Control Fiscal está ahí, lo limita. Así que ese es por un lado. Por otro lado, el negociado de energía. ¿Cómo es que en el año electoral el negociado de energía es que viene a enviar una resolución de 48 horas cuando en Puerto Rico hay apagones todos los días y han habido apagones de más de 3 días en muchos sectores? El negociado de energía, de mi punto de vista, más allá del... esto es un producto Batia Seijam y Ramón Luis Nieves, ¿verdad? De la reforma energética. Este negociado de energía no tiene credibilidad ni moral ni ética frente a este proceso porque
no es cuestión opinión mía. El presidente del negociado, Edison Avilés, fue el que escogió, seleccionó a Luma, confeccionó el contrato, porque nosotros descubrimos en un descubrimiento de documentos públicos e intercambio de sugerencia al contrato por parte de Edison Avilés, para después... ¿Como asesor de la Comisión de Reforma Energética? Como asesor del comité que se creó para seleccionarlo. Luma. Ok. Entonces, no solamente fue parte del comité que seleccionó, sino también intervino activamente en las enmiendas y sugerencias al contrato. Ok. Para después venir y quitarse el sombrero. Nosotros hicimos una querella en ética, por cierto. El Tribunal Supremo la archivó sin ninguna explicación. Ah, ok. Porque él es abogado. Sí, él es abogado. Y se quitó el sombrero de seleccionar y negociador del contrato para ponerse el sombrero de presidente del negociado para aprobar el contrato. ¿Por qué traigo esto a la atención de los que nos ven? Porque él no va a tratar, él va a evitar de que lo que él negoció, que fue parte de la selección, lo que él aprobó y apoyó, quede mal parado frente al país. Entonces saca, como decimos en el barrio, saca pecho en los momentos que la opinión pública exige, porque fíjate que ahora todo el mundo está diciendo, ¿y qué es el negociado que está haciendo el negociado? Hicieron un requerimiento, pero una pregunta, después de estos requerimientos, ¿el país sabe qué pasó? Cada vez que saca una nota de, 25 mil diarios, ¿el país ha visto algún cobro por incumplimiento? O nada más le dice, no lo vuelvas a hacer la manita. Luma ha estado en incumplimiento del día 1 presupuestario, ha estado arrastrando déficit presupuestario. Es más, desde la transición se asignaron 132, 135 millones para la transición. Eso está en el plan fiscal del 2020. Y Luma terminó gastando 167 millones. Exacto, me recuerdo eso. Te gastó más. Y el negociado, ¿qué hizo? Aprobarles las transferencias de dinero. La última la acaba de aprobar hace un mes atrás, asignándole 135 millones más. O sea, 50 y pico de millones más, pero con el compromiso de revisar la tarifa para poder cumplir con el requerimiento de Luma. Exacto. Sí, el quid pro quo siempre ha sido, no me da el presupuesto, tienes que aumentar la tarifa, y si no, me tienes que aprobar presupuesto adicional. Y no son las famosas transferencias. Vemos un negociado que la llamada independencia no existe, que hace un poquito, pero tú le puedes preguntar a los sectores que han intervenido en muchas controversias, como los sectores que han intervenido en controversias de pueblo. Sí, las ONG, las organizaciones sin fines de lucro. Nunca hemos ganado una. O las que hemos ganado han sido las que nos hacen sentir, mira, ganamos una, pero en la esencia, en lo sustantivo, es lo más importante. No hemos ganado las métricas. Las métricas, exacto. Esto es lo más absurdo. Tú contratas a una persona que le estás pagando de por sí a un contratista, que es Luma, de por sí por un servicio que tú lo estás pagando para que dé un buen servicio. Entonces ahora vamos a aprobar métricas para darle un bono porque dé buen servicio. Pero si no lo da bueno, no le podemos aplicar penalidad. Pero si yo te estoy pagando entrada para que me dé un buen servicio, no te tengo que premiar para eso, yo te estoy pagando ya. Yo creo que del transformador, que es el último evento que hemos tenido en Puerto Rico con relación al desempeño de Luma, eso sin entrar en Genera y todos los conflictos de Genera, podemos ir a lo que nosotros queríamos conversar, que es un poco más en profundidad, sobre lo que ha pasado con esta privatización y cómo los tiempos que definitivamente cambiaron en términos de la relación no solamente trabajadores-gobierno, sino del mundo económico global, cambió e impactó lo que obviamente son las relaciones económicas entre trabajadores y patronos. Y en ese sentido, yo quisiera que pudiéramos ir atrás. ¿Dónde usted cree que empezó esa fricción profunda que llevó al gobierno de Puerto Rico, por las razones que yo puedo tener una idea en establecer quién fue más neoliberal que otro, pero me parece que obviamente hay Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, que son los que han dirigido el país, unos más liberales que otros, pero en efecto son proyectos neoliberales en personas específicamente. ¿Cuándo usted cree que empezó este movimiento, o por lo menos que Lautier sintió que había un movimiento brutal hacia la privatización?
Cuando comienza la primera huelga, la segunda huelga, perdón, en el 77. En el 77. Ahí empezaron los procesos neoliberales, los llamados controles, que es, yo no te estoy quitando el derecho, yo lo quiero controlar. Los famosos controles, donde, por ejemplo, el derecho a la licencia de accidente. Yo no te lo estoy quitando, pero yo lo voy a controlar cómo se otorga. Ya estaba establecido cómo se otorgaba. El médico del fondo certificaba, porque es el profesional, y decía si te iba en descanso. El patrón no tenía la facultad de investigar el mal uso. Por cierto, había reglas disciplinarias por mal uso de licencia por el fondo. No era meramente que la gente se iba por el fondo, el médico del fondo me daba descanso y yo estaba un año en casa cobrando. Y había investigación para... Había una división. Fiscalizar había eso. una división. Estaba en el edificio San José, en Santurce, cuando estaban las divisiones allí. Inclusive hubieron casos hasta fabricados que se cayeron en los de esos donde... En los tribunales. En los procesos disciplinarios. Pero te estoy diciendo, ese comienza. En esa época también hay un libro que escribió el licenciado Alejandro Torres Rivera que se llama Neoliberalismo sobre Puerto Rico, y que yo los invito a que lo lean, porque cuando uno lo va leyendo, va viendo la película. Una cosa es que uno la recuerde, una cosa es tú leyendo y dices, ¿qué te pasó? Cuando tú ves los famosos comités, el CAREF, el JAREF, fueron comités creando el sector económico, estableciendo las pautas del neoliberalismo. Entre ellos estaba la privatización de energía. La UTIER ha venido resistiendo junto a sectores del pueblo hace más de 40 años ese proceso, con sus altas y sus bajas, donde se agrava más y la intención ya se veía mucho más manifiesta porque los informes del JAREF y el CAREF ya lo promovían. Déjame darte un dato, se me escapa. En el 72-73 hubo un estudio que se llama The Tour de Litters, de una compañía de Estados Unidos, sí, donde decía que los derechos adquiridos de la UTIER eran mal ejemplo para la clase trabajadora. Entonces ya venía. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Por esos derechos. La UTIER adquirió en los años 60 el derecho, donde sale el primer convenio con un bono de Navidad fue el de la UTIER. Después Luis Ferrer lo extiende al gobierno. La licencia de madres obras de maternidad lo firmaron en 1945, sí, el convenio de la UTIER. Entonces, cuando venimos a ver mucha la legislación laboral de avanzada salió de las negociaciones de los convenios de la UTIER. Pues por eso es que ese informe dice, mira, este convenio es un mal ejemplo para la clase trabajadora porque no nos permite lo que es el sistema de patronos, nosotros tener control sobre los trabajadores. En el año 2000 ya empieza más agresivo y ahí nosotros empezamos con una campaña, y recuerdo que hubieron compañeros en los medios que muchos de ustedes molestan con la privatización. Y decían, nos están inhabilitando para privatizar. Esa era la posición del patrono. No, de nosotros. De ustedes. Nosotros decíamos al país. Claro, nos están inhabilitando. Nos están inhabilitando para justificar la privatización. No nos están dando equipo, están reduciendo el personal, hay menos dinero disponible y esto es para privatizar. Y yo recuerdo, Carmen, y que muchos periodistas me decían en la esquina, oye, ¿tú vas a seguir chavando con la privatización? Porque hace 24 años. 24, ustedes siempre amarran esto con la privatización. Es que estaba amarrado, estaba leído. Ya veníamos, yo recuerdo la campaña cuando Ricardo Santos fue presidente, durante sus 4 o 6 años, nos están inhabilitando para privatizar, nos están inhabilitando, y era obvio, no había herramientas, no había piezas, se iba a una atrición, se iba reduciendo el personal, utilizando ejemplos de cuántos trabajadores por milla de lineal tienen que Estados Unidos, cuando Puerto Rico es totalmente distinto, la topografía es distinta, un país tropical que no tiene la misma climatología de Estados Unidos. Estamos hablando que en el 2000 es administración Sila María Calderón. Sila María Calderón, y ahí se aprobó una enmienda a la ley habilitadora de la autoridad, calladita, donde la autoridad puede ceder, regalar, transferir propiedad de la autoridad. La famosa ley de transferencia. Eso lo hicieron con muchas agencias, incluido el de TOP. Pues, inclusive yo recuerdo un director ejecutivo que fue a la inauguración de la remodelación del edificio a la UTIER y trajo, he logrado obsequiarle a la República Dominicana una hidroeléctrica por $1. Y por poco, tú le llamamos la atención como tú estás regalando lo que es propiedad del país. En el año 2000, llegamos a una negociación en el 2008, que fue la última negociación que se dio, y en el periodo del 2009 al 2011, en el proceso de negociación, empiezan a plantear de que no hay dinero.
Pero entonces nosotros, como nos preparamos para las negociaciones, nosotros nos vamos allí a decir, te damos un peso porque me dé un peso. Nosotros estudiamos las cuestiones financieras de la autoridad para ver la capacidad. Encontramos que habían 11 prospectos de bonus emitidos a los bonistas diciendo que había dinero hasta el 2019. Recuerdo cómo eran como de 700 millones de sobrantes. Y el convenio, lo que se estaba pidiendo por ese año, costaba 15 millones por los 6 años, la totalidad. Por los 6 años. Por los 6 años. Y nosotros recuerdo que tuvimos un debate con funcionarios del BGF y que yo le dije, yo estaba con el compañero Luis Antonio Herrero, el economista. El economista. Por eso que digo, todos vamos preparados cuando vamos a argumentar. Y nosotros dijimos, pues ¿a quién está cogiendo de tonto? O a los bonistas o a nosotros. Pues no puede ser a los dos, entonces no puede ser a uno o a los otros. Aquí hay dinero, aquí le dieron a los bonistas, hay dinero. Ahí hubo una huelga. Recuerdo que activaron por la ley 100, creo que es cuando hay un servicio esencial en huelga, para ver si bloquean la huelga. Al juez Lafite, como investigador del gobierno, y el juez Lafite no es probrero, y determinó que no se podía pedir un injunction, que había que sentarnos a negociar. Nosotros demostramos que el tranque no éramos nosotros, que nosotros éramos flexibles, que había posibilidad de acuerdo. Vuelvo y repito, para que el juez Lafite haya recomendado, eso demuestra totalmente lo contrario. Nombran al licenciado Hernández Soto, fue un licenciado que fue secretario del Trabajo bajo Romero Barceló, y eres economista. Y llegamos a un acuerdo, que era el acuerdo de los 15 millones por los 6 años, que él dijo, esto no hay forma de que se revierta, porque esto es una miseria de convenio. Y José Ortiz, cuando era presidente de la Junta de Gobierno, junto a Luis Fortuño, rechazaron el convenio. Ahí llegamos a la administración de Alejandro García Padilla, se hace una nueva emisión de bonos, ahí cayó el default. Ahí llega Lisa Donahue, todo el proceso. Pero nosotros empezamos a advertir, todo esto fue intencional, porque duplicaron la deuda entre el 2009 al 2012 en casi 9.000 millones, era de 4.500 millones a 9.000, y Alejandro dio el último jaque mate con los últimos 650 millones que había. Yo quiero ir a la administración Fortuño, porque nosotros siempre hemos tenido ese debate en las discusiones sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre todo sobre la deuda. Hay una famosa portada, y el señor director sabe que la usamos mucho, que es precisamente, esta es del 2012, pero cuando esa alta tensión estaba ahí, tal y como lo dice el periódico El Vocero. Pero hay una portada que a mí me parece que es lapidaria, y sobre todo en el 2024, porque en aquel momento siempre recuerdo que la administración Fortuño presidía el Senado Tomás Rivera Schatz y la Cámara Jennifer González, precisamente. Y en aquel momento se duplicó el nivel de esa deuda. Lo sabemos ahora cuáles son las consecuencias que tuvo aquella duplicidad. Quebraron el Banco Gubernamental de Fomento. Fue en aquel momento donde se cogieron más préstamos y emisiones de bono, incluso de la Autoridad de Carretera, sin posibilidad de repago. Pero esos personajes subsisten ahora. Y esos personajes subsistieron en el momento en que del 2017 al 2020 se manejó la reforma energética. Larry Selhammer, Eduardo Batia en el Senado. Jennifer González era comisionada residente. Y todo el mundo estuvo conteste con la privatización. ¿Cómo ustedes leen precisamente que esos mismos personajes ahora hayan dado, por ejemplo, a escasas 24 horas, un Tomás Rivera Schatz diciendo que casi es negligencia criminal lo que está haciendo Luma, cuando ustedes venían advirtiendo lo que estaba pasando? Y ya mismo vamos a ir a los famosos no adiestramientos, no herramientas, etcétera, etcétera. En términos de el impacto que estos políticos han dejado utilizando precisamente la medida de cara a las elecciones, digo una cosa y cuando gano, digo y hago otra. Mira, Carmen, este proceso fue un andamiaje bien preparado, bien orquestado. Esto fue por diseño.
los personajes políticos fueron los que tramitaron ese diseño. Tú recordarás aquella famosa especial de los 3 canales principales del país. Por primera vez se unieron para hacer un reportaje en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los 3 canales con los mejores hombres ancla y mujeres ancla. Y tramitando eso. Ya empezó esa campaña de demonización en contra del liderato de la UTIER, en contra de nuestra persona. Al extremo que hay gente que todavía se cree que se cogió dinero prestado para financiar los convenios colectivos, y eso es totalmente falso. Eso es un delito federal. Si alguien tiene pruebas, que lo lleve porque el bajo la ley Security Exchange Commission. Okay. El security, exacto. Porque los bonos se regulan en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos. Exacto. Y si tú dices, cuando tú vas a pedir bonos, tú dices, yo quiero 1,000 millones para pintar esta pared, hacer este cuadro, y ellos te evalúan y te los prestan si es necesario. Pero no le puedes decir que para financiar el No hay bonos para financiar operaciones ordinarias. Son para mejoras capitales. Uh-huh. Dicho eso, provino una campaña bien pensada, bien orquestada. No la podían todavía ejecutar, la fueron llevando poco a poco, 2014, 2012, 2013, 2016, cuando fue la reforma energética, ver un gobierno electo, en el caso de Eduardo Batia en el Senado, en el caso de se me escapa. Gladys Elhammer. No, en la Cámara. En la Cámara. Que fue acusado después. Jaime Perelló. Bien orquestada para ir demonizando a la autoridad. Entonces, la primera pregunta que yo le hacía a ellos y al país, ¿para qué ustedes fueron electos? No fue para administrar la cosa pública, para ser eficiente. Ustedes se han convertido en el verdugo de la cosa pública. Entonces, ustedes han reconocido con toda esta transformación energética que son incapaces de hacer lo que el pueblo le eligió para hacer. Y la excusa es que la autoridad tenía vida propia y eso era una mafia allá adentro. Y empezó la campaña también del cartel del petróleo. Y eso fue una investigación senatorial, la recuerdo muy bien. ¿Resultado? 0. Auditoría del Contralor más de 10. Agencias federales que yo fui. No estoy diciendo que no haya habido exceso de costos de combustible. Sí, que puede haber habido allí, pero nadie nunca lo ha investigado. Y que no hubo llamado cartel de gente reuniéndonos, conspirando, y si lo hubo, ni los federales se enteraron. Pero era una campaña continua. En el caso de 2009-2012 se firman como 80 contratos de energía renovable. Cuando el sistema no tenía capacidad para poder todo fue llevando a la crisis financiera a la autoridad. Y la crisis financiera conllevaba que no había dinero para operar. No empieza eso, donde ellos aprovecharon el boom, fue María. María, claro. Ahí tenían una excusa. Hay un elemento bien importante. Llega el ingeniero Ricardo Ramos. Yo me reuní con Ricardo Ramos y le llevé propuestas, porque hay una cosa que nosotros aprendimos en nuestra presidencia, es protesta con propuesta. Cuando el gasoducto del norte, nosotros llevamos propuestas a las vistas de que fue en Bayamón. Yo iba con Juan Rosero, que era mi asesor en aquel momento. Vamos a hacer esto, esto lleva tantas economías, vamos a inyectar al sistema tanto dinero para poder inyectar mayor cantidad de energía renovable. Porque la gente habla de tanto energía renovable, los sistemas tú tienes que prepararlo para inyectar esa energía. Claro, sí, no puedes eliminar esta y tú no puedes meter ahí. Exacto. Es como tú que te metan en sangre sin purificar ahí. Claro. El cuerpo va a reaccionar. Y si no es compatible la sangre, pues el sistema es así. Y le llevamos una propuesta de la poda. Digo esto porque él se puso a decir por ahí que nosotros, que yo le dije a él que yo no iba a bregar con el patrono. Y yo recuerdo que yo salí de la oficina de Ricardo Ramos y me encontré a Edgardo Rivera con nombre. Estoy hablando con nombre. Ingeniero de Ponce, que era el director de transmisión y distribución, le hago la propuesta y me dice: excelente, esa propuesta es viable. ¿Qué hicieron? Por cierto, votaron a Edgardo Rivera. Lo votaron. ¿De Luma o de la autoridad? Eso fue, estamos hablando de 2017. Antes de María. Antes de María.
Llega agosto de ese 2017 y Ricardo Ramos inventó decretar estado de emergencia. ¿Qué es un estado de emergencia? Claro. Pues libera todo y puede hacer todo. sin subasta y empezó a traer pedacitos de equipos rotos, llenos de moho, mire cómo está esto, todo para justificar. Llega María, llega Irma y la ineficiencia de él como director nos dirigió y nosotros logramos reconstruir lo que él apostaba que no se iba a lograr. Logramos en 2 semanas levantar el sistema. Aquí ¿por qué traigo esto? Porque hay un elemento. Aquí decían, es que no había equipo para María. Pero es que se nos olvidó que había llegado Irma antes. Exacto. Y ese fue el jingle de ellos. Y el material que nosotros tuvimos, lo usamos para Irma. Nosotros vivimos en una isla en que ese material se vuelve a encargar. Tú haces el proceso de subasta, lo vuelves a recargar, puede cogerte 1 mes o 2 meses. En que llega a Puerto Rico, no igual que Estados Unidos, que llega por tren. Y llega María, pues ya sabes lo que sufrimos en María. En las veces que yo fui al Congreso que me citaron a vista, yo le decía a los congresistas, que presidía el congresista Grijalva, Raúl Grijalva, que era inaceptable y que había que ser un poco ingenio, que el país más poderoso del mundo, que invadía cualquier país, montaba 1 semana o 2 hospitales, una base, un aeropuerto, no podía la capacidad de traer postes a Puerto Rico. Que esto estaba ya en diseño para justificar la privatización. Cabe señalar, en agosto de ese mismo año la Junta, José Carrión III ya había dicho al país que quería privatizar. Sí, eso fue... Agosto del 2017. Yo recuerdo que yo estaba ese día en un proceso de mediación en Nueva York con los abogados, Rolando Emanueli, y en la vista que estaban todos los abogados, eso es confidencial, y se le pregunta a Yalesco, que acaba de salir un Twitter en una entrevista aquí en una emisora, de que iba a privatizar, que si eso se puede hablar ya. Ya dijo, si lo dijo el presidente, pues ya es público. Hasta que ya venía ese plan. Usaron la crisis de María, usaron las vidas de los puertorriqueños y puertorriqueñas para justificar la privatización. En enero del 2018 sale Ricardo Rosselló diciendo que esto era insostenible, que había que privatizar. Ahí hay un contubernio entre el gobierno de Puerto Rico, en aquel momento Ricardo Rosselló, y la Junta de Control Fiscal, porque no hay manera. Obviamente tiene sus elementos del Partido Popular que ya venían estableciendo que querían la privatización, y yo creo que aquí es un buen momento para colocar un video de una entrevista que se le hizo en aquel momento a Eduardo Batia, donde lo establece claramente, y yo quiero ir de ese contubernio hacia la excusa del monopolio. Pero pregúntale a Jaramillo cuál escojo yo hoy. Él dice que tú no vas a escoger la que te va a tocar. ¿Y cuál yo escojo hoy bajo él? La que a él le da la gana, la única que hay, que es la de él, pues, ¿sabes? Por amor a Dios, lo que yo quiero es liberarme de... Yo me quiero liberar de Lautier y de Jaramillo. Ahí está. A mí me parece interesante que finalmente la ecuación es... Yo creo que eso fue un error, súper error político de Eduardo Batia, decir... Yo me quiero liberar de Lautier y de Jaramillo. Porque finalmente, siempre una de las posiciones que tenían sectores de los trabajadores, incluso liderato de Lautier, era que lo que querían era destruir Lautier. Lo que querían era destruir el sindicato. Obviamente, para destruir el sindicato, te llevas a enredar a la autoridad porque ¿cuál es el sustituto? Y esa es la privatización propiamente. ¿Usted cree, y quizás esto es una pregunta, que quien protegía lo público de la Autoridad de Energía Eléctrica era el sindicato? Principalmente era el sindicato, pero yo tampoco puedo negar que había muchos compañeros de la gerencia que creían en ese modelo, incluyendo directores ejecutivos. Podíamos tener diferencia en la cuestión laboral, pero desde el punto de vista del modelo, por eso es que hubo directores ejecutivos que renunciaron en momentos clave. Por ejemplo, don Miguel Cordero, me acuerdo como ahora, y nunca esto lo he dicho públicamente, que me llamó el día que renunció. Me decía, muchacho, yo no puedo ser cómplice de lo que está así. Los únicos que están aquí que pueden aguantar esto son ustedes. Yo me voy. 2011. Posteriormente, recuerdo a Ingeniero Juan Alicea también decirme que lo que se estaba cocinando y que él no iba a ser cómplice de eso. Por eso es que tú ves que hubiera un momento que trajeron ingenieros exteriores. Yo diría externo. Los verdugos. Un Ricardo Ramos, un José Ortiz, incluyendo, te voy a dar un dato, el ingeniero Walter Higgins, que vino,
que duró como 5 o 6 meses, él venía contaminado. Cuando entró y vio la operación y vio la capacidad, nos dijo a nosotros que esto era otra cosa a lo que le habían vendido. Que eso se podía echar para adelante. Que necesitaban dinero. Lo que todo el mundo sabía. Que terminó yéndose. Entonces, todo el mundo que ha venido abierto a echar una corporación hacia el frente, que ha llegado a la autoridad, inclusive a la Junta de Gobierno, llegó Juan Rosario, llegó el compañero Gallizá, decían desde afuera es una cosa y tú estás acá adentro es otra cosa. No es que lo han lavado el cerebro, es que cuando tú ves la operación, la capacidad de los trabajadores de echar la corporación adelante con todas las limitaciones, que tú te das cuenta desde las gradas es una cosa y desde la cancha de juego es otra. Y sobre todo cuando te toca la responsabilidad a uno. Claro. Desde afuera decir, no, píntalo verde, pero la empresa no es tuya, es el que la va a pintar. Y entonces ese elemento fue importante, pero sí te tengo que señalar. Lautier es un sindicato que trasciende el mundo laboral. Un sindicato que atiende los problemas también de una sociedad, porque somos parte de la sociedad. Por eso es que aquí también se montó una campaña que proyectan que yo era el director ejecutivo. Yo nunca tomo decisiones. Nosotros somos un presidente de un sindicato, creamos vocales como estamos aquí contigo hoy, y hemos estado en los medios llevando y fiscalizando a la autoridad diciendo, está pasando esto, y nosotros denunciamos. Hay miles de entrevistas mías, que muchas de ellas las editan para sacar lo que le conviene, advirtiendo la situación de la autoridad, pero lo hacíamos para que se mejorara. No le hacíamos una crítica para aprovechar, coger pautas, ni para decir esto se está fastidiando, sino lo hacíamos para que se mejorara. Nosotros llevamos tecnología de primer orden, Silver Spring Network, compañía de renombre en compañías públicas de Estados Unidos como es Austin, Florida Power, que eso es tecnología que te permitía detectar la pérdida de energía en el transcurso desde la barra de la planta hasta tu casa. El hurto, te permitía el hurto. Eso conllevaba, para que sepan, la tecnología sustituye al hombre. Claro. Eso conllevaba que nosotros conscientemente estamos proponiendo una tecnología que a mediano y largo plazo iba a ser menos gente. Pero nosotros queríamos estar en el primer orden, tener lo mejor para la autoridad, porque en aquel momento se calculaba en unos 300 millones el hurto de energía. El hurto, sí. Pues nosotros queríamos atacar eso. Y fuimos con los fundadores de la compañía, no como intermediario ni broker. Aquí vinieron los fundadores de la compañía. Y nosotros hicimos 2 condiciones con un sindicato. 1, transferencia de conocimiento. Y 2, que no pagaran almuerzo. Y la gente que sabe eso dice, mira, si yo me entero que tú estás cogiendo chavos, claro, hasta llegaste, porque yo no voy a poner la seriedad de nosotros y del sindicato por alguien, no hubo beneficio personal, no hubo, el sindicato, las finanzas se auditan y se reportan al Estado. El Estado sabe lo que nosotros ingresamos, lo que gastamos y dónde lo gastamos. Bueno, sí, es fiscalizado totalmente. El Departamento del Trabajo, desde la Junta Nacional de Relación del Trabajo, el Departamento de Estado hay que someter trimestralmente. En aquel momento yo certificaba que esos informes auditados eran correctos. Quería hablar del monopolio porque esa teoría también percoló mucho. El asunto del monopolio, tal y como lo dijo en esa entrevista Eduardo Batia. Y es que aquí iban a llegar 5 o 6 compañías para que la gente pudiera escoger quién le daba el servicio, como en efecto, como ellos son, todos miran hacia el norte, como en efecto pasa en Estados Unidos, que hay distintas. ¿Por qué fue una falacia? Y si usted cree que fue parte de la construcción de la narrativa discursiva, demagógica de todo el asunto. Todo eso del monopolio comienza con la venta de la telefónica, donde había que romper el monopolio, y usaron ese llamado ejemplo a las nuevas generaciones. Viste que ahora con la competencia hay precios mejores. Y nunca supieron que la telefónica está dispuesta a competir con tú a tú con esas compañías, pero como la competencia iba a ser más favorable al Estado, pues no la quisieron hacer. Eso no se lo explican a nadie a las nuevas generaciones. En el caso de Estados Unidos, los llamados libre competencia, eso es una teoría de falacia. ¿Por qué? Porque tú estás en un condado y hay una compañía local en el condado. Esa compañía, por ende, siempre va a ser más barata. ¿Por qué? Porque son los dueños de la infraestructura y todo.
te mandan la boleta con 4 compañías, tú escoges. ¿Cuál tú terminas escogiendo? La del Estado, obviamente. La del lugar, porque es la más barata. O sea, tú mentalmente crees que escogiste, que hay libre competencia, pero escogiste la de allí. Porque el que sale de afuera tiene que pagar un fee por usar la infraestructura de ellos y aumenta un poco más. Pero las islas de Estados Unidos, yo recuerdo que yo decía, en Hawái hay monopolio. Y me dice, no, en Hawái hay 4 compañías distintas. Y yo dije, sí, una por isla. Claro, una por cada isla. Una por cada isla. Inclusive en una hay una cooperativa. Porque es tan pequeño el mercado que habría una cooperativa. En San Tomás San Croix, una sola compañía. En Jamaica, busquen las islas del mundo, una sola compañía. Puede haber compañías pequeñas de cooperativas que están aisladas, como en el caso de Australia, que es una Claro, isla continente. claro. Pero en términos generales son, porque llaman los economistas, esto lo aprendí con el economista Alameda, se llama monopolio natural. Porque el mercado no te permite abrirlo a la competencia, porque imagínate, cuando usted tiene en las comunicaciones, usted contrata una compañía, le tira un cable, ¿verdad? Y contrata a otra compañía, no usa el mismo cable de la que contrató antes, le tira otro cable. Imagínese eso por un lado. Hay gente que eso se puede subsanar porque la infraestructura es la misma y se paga un fee, pues vamos a subsanarlo. Pero vamos a dividirlo por regiones. Porque no va a haber competencia cruzada. Por regiones como había antes, yo recuerdo, estaba Choice en la región oeste, Adelphi acá. Choice, exacto. Para que vean. Imagínate operar la región de la montaña. Cuán costoso es. Donde tú tienes una casa aquí y otra a lo mejor en 1000 metros más adelante. O sea, tú tienes a lo mejor en 10.000 millas, en 5.000 millas de cable. Estos son números hipotéticos. 20.000 abonados. Y en San Juan con 1.000 millas de cable tienes 500.000. Pues la operación San Juan es más barata. Claro. Que la montaña. Por lo tanto, cuando se une, se convierte en lo que llaman monopolio natural. Porque nadie va a querer la montaña por lo costoso que es. Pues tú lo unes como isla. Eso pasa en todas las islas, más, pero en la de nosotros más todavía porque es por la topografía. Además, estamos en la ruta de los huracanes. Ese es otro dato. O sea, es que no lo sabían. La gente de New Fortress, la gente de Genera, la gente de Luma, no sabían que en efecto estamos en la ruta, que somos un país tropical. Yo me estaba leyendo ayer el informe que emitió Genera para cumplir con lo que le pidió el negociado y los planes de estabilización, etcétera. Y una de las cosas que destacan es la geografía compleja, pero no lo sabían cuando entraron. Allí, por cierto, ya hay funcionarios que fueron funcionarios de autoridad jubilados que sabían la topografía. Pero entonces, yéndolo del monopolio, fue totalmente una falacia el decir que había libre competencia. Totalmente. Y lo vi entonces fue peor. Salimos de un monopolio de nosotros los puertorriqueños, del Estado, ahora un monopolio privado. Por eso es que tú ves a Luma, aparte de las consecuencias del mal contrato, cómodo. Nada. Tú ves a Luma cuando le dice, yo nombré a Jaramillo con este equipo para fiscalizarte por el gobernador. Luma, yo no tengo que darle nada a ellos. Porque el contrato me dice que es el APP y el negociado. ¿Y quién es APP? El que negoció el mal contrato. ¿Y qué fue el negociado? El que apoyó ese contrato. Pues tú sabes cuál va a ser la fiscalización. Va a haber alguna... Claro. Yo vuelvo a la línea de los puertorriqueños que están allí entre políticos y políticos, comisionados de barrio del partido en el poder. En este momento está el Partido Nuevo Progresista. Ha estado por 2 administraciones con el mismo problema, desde el 2018 hasta el presente. Energía eléctrica y lo que van a hacer, que finalmente es la privatización. Y son esos personajes que decíamos entre los políticos electos, pero director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, que todo el mundo tiene una alta estima como profesional, todo el mundo dice que es un excelente profesional, un buen ingeniero eléctrico que sabe lo que hace, pero parecería que Josué Colón habla cuando lo dejan hablar del partido, cuando lo dejan hablar de la fortaleza, y no habla y se mantiene en la distancia cuando lo mandan a callar. Por eso es que nosotros en un momento dado propusimos, porque la autoridad, yo no tengo la menor duda, que la autoridad hay que reformarla como modelo público y es salvable y hay que hacer unos cambios. El primer cambio es la Junta de Gobierno. ¿Cómo tú construyes una Junta de Gobierno que excluya la intervención del gobierno?
Pues nosotros propusimos un proyecto de ley en el 2014, por cierto, le costó el puesto a Cirilo Tirado. Ahí fue que Eduardo Batia lo sacó. Y nombra a Ramón Luis Nieves. El proyecto del Senado 499, donde era un proyecto donde tú traías miembros de la industria, de la academia, de la banca, por decirlo así, la cooperativa, sí, de los sectores residenciales, donde el proyecto decía, los industriales tienen que hacer un proceso de elecciones para escoger su candidato, su representante, debo decir. Uh-huh. Hay un criterio mínimo, tampoco era cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo está ahí y a tomar decisiones, todo el mundo va a tomar las mejores decisiones, porque si tomamos más decisiones, mi negocio se afecta y el del otro. Y el gobierno iba a tener solamente 2. O sea, que usted cree que en efecto lo que ata, por ejemplo, a un buen trabajador como puede ser Josué Colón es el asunto político partidista. Entonces ahí vamos. Y que el director ejecutivo fuera nombrado por un término de 10 años. Hubiera sujeto a toda una evaluación y sujeto a Claro. prescindir de ellos. Y esto le daba estabilidad, E independencia. independencia, pero iba una amarrada con la otra. Una junta de gobierno independiente con un director que nombrara esa junta de gobierno independiente. Hoy, teóricamente, el director lo nombra la junta de gobierno. Es meramente teoría, porque la junta de gobierno de hoy de la autoridad, todos los funcionarios, porque tiene como 4 vacantes, son del gobierno. Bueno, sin enseñar, era el secretario de la vivienda de Ricardo Rosselló. Y todos, y está el de AFAS ahora mismo. de AFAS. Todos son del gobierno. Omar Marrero. Que está ahora, se me escapa, que es el asesor energético del gobernador. Ajá, Berrío Portela. Del gobierno. Entonces, los llamados 3 independientes que llamaron, que construyeron, porque había que profesionalizar la junta, están vacantes hace 2 años. Pues sabes que ese director ejecutivo tiene que ir al fino para poder hacer su trabajo, pero también para que ayude al país. Yo conozco las limitaciones que pueda tener Josué Colón. No es que las conozco porque le hemos hablado, uno las ve. Claro. Pero yo creo que Josué Colón, y yo no soy relacionista público de Josué Colón, hemos tenido grandes diferencias en el pasado y las podemos tener ahora. En la última semana ha atrevido a hacer cosas que los pasados directores ejecutivos nos atrevió a sacarte el 27 de junio. Sí, cierto. A Mojica. Pero lleva 3 años tarde. ¿Sabes? A lo mejor, bueno. Digo, el tiempo gastado. Sí, gastado. Porque a lo mejor también la paciencia. A lo mejor él pensaba en su mundo, que moviendo internamente las cosas le iban a escuchar. Y llegó el momento que lo pegaron a la pared y dije, yo no voy a seguir aquí, pues, hagan lo que quieran. Y lo dijo, yo no sé la estrategia que haya tenido ni el pensamiento. Claro. Pero también hay que dar un valor a lo que se atreven a hacer. Ah, sí, claro. En ese sentido, por eso yo repito, yo no soy relacionista público, no tengo contrato con nadie allá, pero uno tiene que ver las cosas, y yo sé que muchos compañeros me van a decir, tú estás loco, porque tuvimos diferencia con Josué en la huelga. Pero uno también tiene que dar los aciertos cuando corresponda. Claro, sí, sí. Y eso fue una propuesta que hicimos, cuando te dije ahorita protesta, y una propuesta de consenso en aquel momento, los industriales. Acá había se llama la Mesa de Diálogo Energético. Ajá, la Mesa de Diálogo. Hicimos ese proyecto. Eso es un proyecto que hay que revivirlo. Si queremos transformar un modelo público a un modelo eficiente, hay que tomar ese proyecto como iniciativa. ¿Sería esa idea la que tomó María de Lourdes Santiago y Denis Márquez cuando presentaron el proyecto en este momento, hace 2 semanas, para crear como un grupo súper multifacético desde el punto de vista de la representatividad para estudiar ese nuevo modelo? O sea, que ese grupo se ponga de acuerdo. Yo creo que es un buen comienzo. A mí me preocupa, y lo he dicho, no he hablado con ellos nada, amor. Okay. Detrás de ellos hay una intención de lo que amor se diga en el escrito, de hacer una nueva corporación pública. Entonces yo empecé a hacerme varias interrogantes. ¿Por qué una nueva corporación pública? La que tenemos no es salvable. Pues si no es salvable, pues eso es lo que procede. Pero si ya concluimos que hay que hacer una nueva corporación pública, es que tú decidiste que la que está no es salvable. Lo cual yo difiero. Segundo, ¿quién esa corporación pública nueva va a administrarla? Porque habla que hay que despolitizarla. Pues si seguimos bajo los mismos estándares, claro. Pues va a ser el mismo efecto. Yo creo que, por lo que leí,
que es un proyecto para sentarse a la mesa a discutir eso. Pero yo creo que es necesario, no para ver qué hacemos desde el punto de vista, es necesario para comenzar la transición al modelo que queremos. Claro. Y a lo mejor eso es lo que quieren, pero es que Sí. lo que estoy viendo, porque también una nueva corporación pública, toda la andamiaje legal, ¿tú sabes cuánto conlleva eso? Toda la legislación, los acreedores, todo este revuelo que tenemos. Claro. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela. Yo creo que sí. Yo pienso que hay que comenzar con un equipo de trabajo para ver cómo invocar las anulaciones del contrato para ese modelo. Ayer yo hablaba con unos sectores, eso conllevará un año. Eso es lo que han hablado ellos. Un año. Por eso querían empezar ahora. ¿Sabes? Pero obviamente no un año. miraron Pero la- eso no implica que no tengamos que crear una corporación pública. ¿no? Y Exacto. que haya que crear ese comité Claro. por ley. Y podemos comenzar a hacerlo para darle propuesta al país. Porque la oposición que dice ahorita, ¿dónde está el plan B? Claro, esa es la posición de ustedes, que realmente se pueda concertar ese grupo, llámese como se llamen, personas de todos esos sectores que usted ha dicho. Uno de los que ha hablado aquí del proyecto energético son las cooperativas. Han estado disponibles. Ahí yo siempre, por cierto, ayer tuve parte de una reunión con un compañero que promovió y después dijo no. Ujú. Porque también yo creo, mira lo que te voy a decir, si a nosotros todos, y esa es mi opinión, yo no tengo que ver nada con el hidrato Lautier, yo no sé lo que es el hidrato Claro. Lautier. Si a mí me hubieran como me trajeron, y Eduardo Batial me lo volvió a repetir, ¿por qué ustedes no cogieron eso como una cooperativa? Yo digo no. La responsabilidad de un derecho esencial de un pueblo no puede estar en un mercado. Las cooperativas, que yo soy cooperativista, tenemos accionistas, yo soy accionista, yo recibo un dividendo. Claro, claro. Yo voy a manejar toda la toma de decisiones como ¿qué? Como un negocio. Como un negocio, claro, sí, porque finalmente lo es también. Pero por otro lado, la operación del sistema eléctrico es sumamente costosa y responsable. Y no costosa ahora para decirme a mí, pues entonces Luma se justifica lo que está cobrando Luma. No, ahora no editen. Bien administrada es otra cosa. Es otra cosa. Y esos 200, 300 millones que estamos gastando en privatización son dinero que tienen que ir a esa administración. Lo digo costosa en el sentido que no es cualquier negocio. No es que yo me inventé que nunca... Yo aquí monté 4 cámaras que nunca he brado con esto y ya. Y tenemos el conocimiento, tenemos la gente. El Estado tiene que asumir esa responsabilidad para garantizarlo como lo hizo por 80 años. De donde la Junta en la montaña había que tirar 10 postes para dar luz a 2 familias, literalmente. No nos sentamos en escritorio a decir, no es que eso nos cuesta tanto. No. Manda la brigada. Hay que tirarla. Y después bregamos con los costos. Eso pasó exactamente con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Exactamente eso, independientemente de que va por el mismo, por el mismo orden de entonces ustedes. la cuestión de yo no me opongo si hay una comunidad que hace una cooperativa energética y sea autosuficiente e independiente, lo haga. Ellos sabrán en la responsabilidad que se están metiendo. Porque fíjate que muchas hablan de independencia energética, pero no cortan el cable de la red. Uh-huh. Sí, bueno, porque es que volvemos, también tiene que haber redundancia. Y eso cuesta, eso son cosas que muchas veces cae antipático uno lo dice. Esa red tiene que tener una reserva disponible para cuando usted le dé, no tenga luz. Claro. Eso tiene un costo. Uh-huh. Por eso es que en Puerto Rico antes no se hablaba de las reservas. Había unas reservas en rotación altísimas, eso cuesta para mantener la industria. Ustedes se ha subsidiado a nosotros los residentes. Pues tú tienes una reserva de 500, 600, 700 megavatios en rotación, porque como todo es una red, si una máquina se fallaba, como puede fallar, claro, la otra sustituya, por esa reserva para que la industria, que necesita eso 24/7 de forma continua, no fallara, la teníamos que subsidiar lo que no la necesitábamos. Porque yo podía estar 1 hora, 15 minutos sin luz en que prendían otra, pero la industria no. Uh-huh. Por eso es que la industria farmacéutica mantuvo mucha presencia en Puerto Rico después de la globalización, ¿verdad? Porque aunque la luz no era los mejores costos a nivel mundial, había un elemento que ellos querían, estabilidad energética. Yo quiero moverme un poco al asunto del sindicato y cómo el sindicato pudo o no haber tenido. Yo hablo mucho de que tengo el feeling, estoy bien clara de lo que es fue dejar a un privatizador la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que
aquí ni los que se inventaron el proyecto tienen una idea de lo que crearon. Crearon un super monstruo. Pero en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica había un sindicato muy poderoso, que eran ustedes, independientemente de los otros 4. Pero a mí me hacen una buena historia, una persona que estuvo adentro, que de hecho era UTIER, pero que estaba muy cerca de el liderato de la UITICE y de los otros sindicatos, que me habla de cómo los miembros de los sindicatos se fueron identificando con el Partido Nuevo Progresista y esa idea percoló al punto de que incluso hay muchos que participaron de que en efecto había que privatizar la autoridad. Yo quisiera que usted me dijera si esa fue una experiencia que ustedes tuvieron y cómo ustedes no pudieron quizás avanzar en detener eso entre el grupo de ustedes. Obviamente ustedes no tienen control sobre los gerenciales ni los que entraban por otras vías. Pues yo te diría que no. Es cierto que en los últimos 24 años el crecimiento de compañeros que puedan identificarse mayormente con el Partido Nuevo Progresista fue creciendo al nivel que la matrícula tenía aproximadamente como un 70% de compañeros que uno conocía y se puede identificar con el Partido Nuevo Progresista y el liderato de la Unión, escucha bien. Uh-huh. Yo creo que yo o otros no éramos del Partido Nuevo Progresista y otros éramos de los pero populares. Pero otros sí. Pero casi el 80% era del liderato. Sin embargo, en lo que es la privatización y los derechos, siempre estuvieron conscientes y opuestos. Y las estadísticas lo dicen. ¿Cuántas personas de la UTIER pasaron a Luma? Como un 10, un 15, un 20%, con toda la campaña también de miedo de que pasó. Uh-huh. Eso te da evidencia de que no. Las luchas, yo te aseguro que una de las razones de que el gobernador perdió, el mismo de Mundo lo reconoció, fue Luma. Pero también fue Luma no por la mala experiencia de Luma, es que la gente energética estaba esperando ese momento para pasar factura. Pero ganan elecciones. Ganan elecciones y pierden elecciones. Fortuño perdió. A lo mejor la decisión no fue la correcta de lo que pasó, pero Fortuño perdió. Y quiero dejar claro esto. Yo recuerdo esto porque me da gracia. No, ustedes se unieron con Alejandro García Pérez y su equipo para hacer... Nunca. Yo me pude reunir con el gobernador después que ganó, porque nos invitó a una reunión ya siendo gobernador electo. Y me recuerdo que fue el Muñoz, la casa de los Muñoz Marín, aquí en Trujillo Alto. Y no fui yo solo, fue la fundación. Ya es una persona electa, uno tiene que, ¿verdad? Pero antes, nunca, este servidor se reunió con ninguno de los funcionarios del gobernador candidato para decir, vamos a hacer esto, para yo favorecerte, vamos a hacer esto lo otro. Perdió Fortuño. Eduardo Batia, todo el mundo lo hacía favorito. ¿Y qué pasó? Uh-huh. Perdió. Que por cierto, fue una sorpresa para muchos. Te voy a decir la verdad, para mí. ¿Qué le pasó al gobernador? Perdió. Ahora falta ese segundo paso. No es solamente derrotar al que te hizo mal, es escoger al que no te vaya a volver a hacer mal. ¿Y usted cree que la gente tiene claro que Jennifer González es diferente a Pedro Pierluisi? No. El interior te puedo decir que hay algunos compañeros, como todos, yo tengo 200 compañeros, puede haber 30, 40 que digan, yo soy de este partido, no puedo cruzar líneas, pero yo he visto y he escuchado, yo antes estuve hablando con una compañera que fue subcomisionada de una región electoral del dice, yo voté en contra de pero esta también se va. Yo pienso que todavía falta madurez. En el sentido de que aquí no se va a resolver el estatus, aquí no se va a resolver, hay que buscar buenos gobernantes o buenas gobernantes para que pueda echar el país hacia adelante y pueda demostrar que sí podemos hacerlo como país, como pueblo. Pero no, en otras reuniones yo puedo opinar a lo mejor igual que tú, porque aportaban, la UTIER nunca ha aportado a un partido político. Por cierto, el reglamento... Como sindicato, lo prohíbe. El reglamento lo prohíbe. Sí. Ahora yo puedo tener una libertad de apoyar a X candidato, claro, y con eso me hicieron cuidadito. Claro. Pero como presidente, nunca. Yo siempre podía estar en contra de alguien que es mi patrono. Eso es una cosa que se pierde de vista. El gobernador o la gobernadora es mi patrono.
Por lo tanto, yo como patrono lo hago mis gestiones como sindicato para eso, pero no es que yo quiero que el otro gane, porque lo que han ganado es la continuidad de lo que ha pasado. Precisamente a eso me refiero, que cuando usted habla de madurez, yo creo que esa es básicamente la pregunta, el concepto. Pero además del concepto madurez, tiene mucho que ver si nuestro país, y eso no le ha pasado solamente a los sindicatos, a todos los que hemos estado en un momento dado u otro haciendo un trabajo que tenga que ver con el servicio público. Nos hemos olvidado de que más allá de las reivindicaciones salariales y todo lo que significa calidad de vida para el trabajador, trabajadora, que se resume posiblemente en más salario, más beneficio, hay otro compromiso con el país. Ahí es donde ustedes quizás fallaron en ese cuerpo grande, porque no es fácil dirigir desde acá y que todo el mundo piense que hay que hacer un trabajo. Los esfuerzos que se hacen para la conciencia de esos trabajadores y trabajadoras. Pues yo te voy a decir que, como todo, hay sus excepciones, pero en términos generales, aquí lo dijo uno de tus entrevistados, Machado. Sí. Dijo el compromiso de sus compañeros. Así es. Y yo te puedo decir eso. Pueden estar hoy en un meeting político, pero el otro día habían sectores sin servicio y ahí estaba el servidor público. Y eso te lo puedo decir yo cuando en las tormentas, yo salía a ver las brigadas. A mí se me paraban los pelos como esos trabajadores de todo. Ahí no había celador, de todo. Energizaban y cuando la comunidad gritaba, llegó la luz, a uno se le daba los oídos y los compañeros se pegaban al camión, cogían un suspiro y decían, ¿para dónde vamos ahora? O sea, eso lo vi yo. Eso no me lo contó una cámara ni nadie. Eso lo vivía yo porque yo iba con los compañeros a los lugares. Por lo tanto, si esa campaña que del partidismo politiquero en la autoridad siempre ha habido, pero a la hora de servir al país, el 90% de esos trabajadores y trabajadoras iban allí, sabían lo que tenían que hacer. Llegaba una tormenta, anunciaban una tormenta y los compañeros sabían lo que tenían que hacer, preparaban su casa, dejaban sus gente ya asegurada y llegaban a la técnica bajo viento a prepararse para salir a restablecer el servicio. ¿Qué hacemos con el padrinazgo en la Autoridad de Energía Eléctrica en lo que pueda surgir si es que surge la oportunidad de crear un proyecto alrededor? Padrinazgo me refiero al familiar, al político. Mira, yo siempre he hilado fino en eso, porque tuvimos una isla y como que yo no sé cómo podemos romper eso, porque todos nos conocemos, ¿verdad? De una forma u otra. Es bien difícil decir, te voy a decir más, yo conocí un primo que yo no conocía ni sabía, aquí en la autoridad. Y nunca lo había conocido. Compañero Yuve Curvelo Jaramillo. Lo conocí aquí. Por lo tanto, y nadie puede decir que yo lo traje, primero voy yo. Claro. Por lo tanto, siempre va a haber eso. Ahora bien, la autoridad también tiene que escoger como hacía. Mírate qué ironía, los mecanismos primitivos habrían o evitaban o minimizaban esa, y lo ven los primitivos en el portón. Antes, hace 30 o 40 años atrás, los cogían en el portón. Hay una reparación en la Central San Juan, y llegaba toda la gente de Cataño allí, todo el mundo. Jefe, vente tú, entra. Al otro día, si no te llamaban, eras que no hiciste buen trabajo. Pero el modernismo no hay que llevar a un registro, un formato. Bueno, está perfecto, pero aquí el modernismo es coger el teléfono, y la servilleta. No, ahí tenemos prehistoria, una servilleta. Tenemos prehistoria, una servilleta. Pero a mí, viendo ya desde adentro, pues yo tuve relación con compañeros que eran choferes de fulano. Yo empecé a mirar si tenía la calidad de servidor público. Y yo decía en el seminario de temporada que la UTIER hacía, a mí me tocaba media hora, de todo el día, media hora nada más. Decía, nosotros tenemos dos cosas aquí que tenemos que tener responsabilidad. Tenemos un salario aceptable, con derecho, pero somos servidores públicos. Esto es para 30 años, pero para 30 años trabajando. No esos 30 años que la gente dice, para 30 años para hacer tiempo, no. Trabajando. ¿Entonces por qué? Porque es que es buen trabajador. El día que señala y se levanta a hacer un señalamiento, lo respetan. Oye, que siempre ha estado ahí fajado, hoy se está cuestionando. Y esa es la gran diferencia. Como te digo todo. Si encontraron allá nosotros éramos 6,000. Siempre va a haber alguien que se recueste, eso lo puede haber hasta en la fábrica, además en un sitio de 10 o de 5, hasta en la familia de uno.
Pero en términos de yo te puedo hablar de mis compañeras y compañeros, que por cierto, el último día de Luma, lloraron. Yo recuerdo una jefa que conocí en este proceso, que la llevaron en destaque a la autoridad para ejecutar la movilidad, porque la gente interna, pues, sentía. Claro. Después se convirtió en jefa mía en otra agencia, ¿verdad? Casualidad. Y todas unas cosas que me enseñó. Yo aprendí tanto con ustedes. Yo vi cómo ustedes amaban de verdad el trabajo. Una cosa es desde afuera, lo que te estoy diciendo, y otra cosa es vivirlo. Cómo ustedes se conocían y se protegían en el sentido del trabajo. Eso lo vi yo. Y yo sin saber y sin conocerlo, a veces salen lágrimas cuando te quieren entregar una carta de movilidad. Ese compromiso, por eso a lo mejor de siempre hay que tener vida propia, pero la vida propia no era para hacer cosas malas, era para hacer las cosas como compañero, como lo que es una sociedad. Con sus excepciones, no quiero... Claro, bueno, sí, lo hemos hablado. Hay excepciones y en todos sitios hay excepciones. Y puedo identificarlas también. Claro. Los que son politiqueros que hacían política entre la autoridad, que recogían chavo entre la autoridad, para ambos. Uh-huh. Pero en términos generales, eso yo creo que también empezó a minimizar un poco, y si tú te notas, pero que te haya interrumpido, que ya esa campaña de los servidores públicos de recolector de dinero no es tan alta como antes. Porque parece que ahora la recolección es más... Sí, no, ahora lleva a otros niveles. A otros niveles. Sí, porque, bueno, realmente es que también después de Luis Fortuño sacó casi, entre una u otra cosa, casi 30,000 empleados públicos. No hay cama para tanta gente, hay menos capacidad para jugar con el comisionado electoral, el comisario electoral que vaya a llegar o no vaya a llegar. O sea, es más complejo para los partidos. Pero sí... Y la erosión propia de los partidos de mayoría. Pero sí te tengo que decir, como todo, yo tuve la oportunidad de ver cómo se movía la política, pero también ver cómo esos mismos que movían la política, cuando había la necesidad de una persona, eran los primeros. Eran los que cogían un teléfono, llamaban al despacho, y decían, tengo una clienta, ellos le llaman cliente, yo siempre he dicho que son abonados y consumidores. Uh-huh. Aquí lo podemos ayudar. ¿Cuántas notas tiene? Ponme al jefe para ver cómo debemos hacer. Yo cuando llamaba, yo no llamaba a una brigada, yo no tengo esa facultad como presidente. Yo llamaba al compañero y el compañero me dice, llámate a fulano que está de turno, al jefe. Claro. Y digo, tengo una comunidad de envejecientes, ponlo en turno, no te olvides. O sea, esa sensibilidad, y yo me reitero, yo con Rafael Machado tuve diferencias laborales, pero de punto de vista profesional yo tengo que reconocerlo y otras coincidimos, y él ha hecho algo bien claro. Si a la 1 de la mañana yo tengo que llamar a alguien, ese PNP popular, exacto, estaba allí, claro. El problema no es que sean PNP popular, el problema es que dejen que eso intervenga con el trabajo, y quizás en las capas más bajas, y cuando digo capas bajas son obviamente los trabajadores que cobran 15 y 30 y un político no los puso ahí cada 4 años. Como los gerenciales, que los gerenciales cambian en la autoridad, por lo menos en los últimos años cambiaban. La alta de confianza. La alta gerencia, la nómina de confianza. Quizás para redondear, yo quisiera, Figueroa Jaramillo, que me dijera algo de lo que ustedes han pensado en todas esas conversaciones que pueden haber tenido, de lo que puede ser un proyecto, porque evidentemente aquí parece que va a haber un cambio en términos de empujar ya sea Luma u otro proyecto que no sea Luma. Dentro de lo que está parece que no va a ser, pero parecería que la cosa se va a mover como para que haya un cambio. Si ustedes tuvieran la oportunidad quizás de que se puedan sentar con los políticos de turno para que eso sea una propuesta, ¿cuál ustedes traerían a la mesa? Primero que Luma es el sello de la privatización. Claro. Aquí es la privatización lo que fracasó. Uh-huh. O sea, nos impusieron algo y ya es evidencia que fracasó. Por eso lo digo, porque ahora yo escucho que hay que sacar la saca. Antes era Stenby. Ahora hay que sacar la saca. Esto no es saca ni Stenby. Estos son los efectos de la privatización. Por lo tanto, ya derrotando y sí que el país sepa que nos está costando más caro, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a la autoridad? Yo entiendo que sí. ¿Qué autoridad? Ahí va.
Pues yo entiendo que tiene que tener un nuevo mandato de ley de misión y visión. El mandato de ley que tuvo la autoridad era de energizar el país, ya lo logró hace 20 años. Pues hay que darle un nuevo mandato. ¿Qué sistema eléctrico tú quieres ahora por los próximos 30 años por mandato de ley? Me pueden decir, eso está en el plan integrado de recursos, que el negociado. Ese es otro invento que hicieron, que ahora, primero decían que era energía renovable y ya están tanteando con el gas natural. Ahí está el gas metano. El gas metano. Esa es la palabra correcta. Eso por un lado. Por otro lado, hay que cambiar la Junta de Gobierno, como yo y yo he hablado con sectores que lo han visto con buenos ojos. Y detrás de eso, que se una todos unos sectores para entonces ir donde los políticos. Yo no voy donde los políticos si no hay gente. Si no tengo un plan. Y no hay gente detrás que lo apoye. Para evitar, siempre haber oposición. En esa transición yo te diría lo siguiente. Hace falta todos los movilizados. Y me perdonan los compañeros movilizados, que hay gente que está resentida porque los maltrataron. Y lo entiendo porque yo fui movilizado. Claro. Pero aquí el país va por encima. En mi opinión, respetándolo a todo el mundo. Compañeros jubilados, pero también hay que traer los compañeros que están trabajando allí, en Luma. Claro. Ahí hay compañeros y compañeras que aprendieron y han estado en algo. Y tú no puedes coger una responsabilidad tan grande en cero. No, dejarlo fuera sería un error. Un error. Claro. Y en complementar todo ese conocimiento, porque como pasó en María no había dirección alguna. Ninguna. Yo me paraba en una esquina, bajaba de Trujillo Alto a coger señal, a escribir al director ejecutivo Ricardo Ramos. Nunca respondió. Y me fui parecido y me reuní con los compañeros, mucha seguridad, y llegaron los gerenciales. Yo dije a los gerenciales, los compañeros gerenciales, ¿ustedes saben lo que tienen que hacer? ¿Tú sabes la línea que alimenta el hospital? ¿Ustedes saben todo lo que hay que hacer? Fíjense, háganlo. Y tú sabes que poquito, calladito, empezamos a analizar Mayagüez, Arecibo, y cuando se enteraron acá, íbamos por Barcelona, te recordarás que nos sacaron y metieron a Whitefish, y ahí empezaron los horrores. Muchachos saben lo que tienen que hacer. Modernizar. A mí me da ganas de reír. Aún no tenemos el carro 2025, pero tenemos el 1950 con toda la tapicería del 2024. Tú vas a una planta y tú ves estos legisladores decir, mira, esa planta se construyó en 1952, pero esa turbina, ese generador, toda la consola. Exacto. Bueno, el país es ¿de cuándo? ¿El 1492? Antes, obviamente. Hello, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya entraba el COE de la autoridad, que las pocas veces que me permitieron entrar, una vez fue don Miguel Cordero, que cuando yo entré yo me quedé asombrado, Carmen. Yo me parece un niño chiquito viendo toda esa tecnología que había allí. Eso lo controlan los puertorriqueños. Hay que moverse hacia allá. Hay tecnología que ayuda hacia eso. Hay que empezar a incorporar los planes de Queremos Sol. De forma ordenada. Siempre ha sido de forma ordenada, pero hay que comenzar y continuar. Usar los techos. Es una propuesta que hicimos en el 2011. Alquilarse una negociación con el consumidor. Yo te alquilo el techo para tantas placas solares a cambio de tanto beneficio para ti, para tú generar la energía para la red. Y si no quieres, porque no confías en el gobierno, pues vamos a usar las cooperativas para que te financie eso, no un banco de allá de Estados Unidos que te está hipotecando la vida. A eso es que me refería con las cooperativas. En eso, está en mi propuesta del 2011 en nuestra ponencia. Financiamiento. El financiamiento local. Todo eso hay que empezar a mirarlo. El modelo de Austin Power, que es bien similar al nuestro, hay que empezar a mirarlo. Austin, Texas. Sí. Es público. Es público. Es municipal, pero un municipio de allá de Estados Unidos del tamaño de Puerto Rico. Claro. Hay que mirarlo muy cerca. Y lo digo porque fueron compañeros directores que vieron y tuvimos conversaciones. Y sobre todo, lo que se ha perdido. Hay que humanizar el servicio público. Eso se ha perdido. Cuando tú humanizas el servicio público, es un derecho. Y no creo, como ahora, que ahora los muchachos me han comentado, no, si a las 5 me tengo que ir. Y se quedó el servicio sin luz hasta mañana. Eso hay que volverlo. Eso es lo que la gente anhela. Que si me quedo sin luz, ningún sistema es infalible frente a la naturaleza. Mira Texas. Sí, claro. 2.5 millones sin luz todavía. Todavía, exactamente.
es como yo me preparo, que los hombres que yo tenga para una recuperación lo antes posible. Puerto Rico lo dejaron al vacío en María para justificar la privatización. Que tenemos deficiencias, miles. Pero yo te garantizo, como te dije ahorita, esos compañeros y compañeras podían estar en el meeting amanecido con aquel cargándole las maletas, pero el otro día, un sector sin servicio estaban ahí dando servicio. Bueno, ha sido una gran conversación. Yo sé que nos queda mucho. En una próxima, yo espero que tengamos un poco más claro quiénes son esos personajes. Yo sé que Juan Dalmau ha dicho lo suyo, Denis Márquez ha dicho, María de Lourdes Santiago hicieron ese proyecto. Sé que hay mucha gente pensando, pero sobre todo, esa gente que trabajaba en la autoridad, como ese ingeniero Machado, que nosotros lo llamamos, inmediatamente nos contesta. Tiene que estar en primera fila cuando volvamos. Exacto. Tiene que estar en primera fila. Sí. No es que uno a lo mejor no tenga, uno pasa los años y claro, no puede estar, pero claro. Tiene que estar en el conocimiento. Yo conozco con mi ingeniero Machado y me encontré, y yo sé que Machado va a ver esto, acuto hoy en una entrevista, la semana pasada en una entrevista, hay que estar allí, ese conocimiento de cómo hacer las Exacto. cosas, pero también incorporar a los nuevos jóvenes de la universidad. Claro, el reciclaje. Para que también nos digan, oye, esto se hacía así, pero ahora se puede hacer así. Claro. A eso es lo que me refiero. Y sobre todo, los que se fueron de Puerto Rico. Que sabemos que hay muchos que se fueron. Hay muchos que están dispuestos a venir. Y están dispuestos a regresar. Inclusive de los movilizados que se fueron. Y dicen, no aguanté la movilidad, me fui para Estados Unidos porque yo no iba a trabajar con Luma. Ajá. Pero si aquí cambia, yo estoy dispuesto a mirar. También hay que mirar, fíjate qué interesante, y verle, yo sé que hay algo que nos acusaron a nosotros mucho, ver los costos del convenio, los altos costos de salario, a que nadie ha revisado los de ahora. No, nadie los ha revisado. Y no hablamos de la IUITICE y de los que se fueron para allí, pero eso es otra conversación. Sobre todo eso y lo que le iba a decir, y quizás con esto cerramos. Un director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo creo que el salario más alto, independientemente de los lisadores y los que vinieron a la privatización, llegó a 130, 140 mil dólares más o menos. No más. Más. El más alto fue 250. Sí, pero ese fue precisamente uno de los que vino casi hacia la privatización. Normalmente eran 150, 170. El más alto que negoció fue don Miguel Cordero en su segundo turno. Que fue con Fortuño. Ok, pero no llegan a los 650 mil que se gana Juan Saca. Sin bonificaciones. Sin bonificaciones, sin la casa, sin el carro, sin el chofer, sin la seguridad. Así que yo creo que estaríamos clarísimos decir que lo que nos cuesta ahora mantener a Luma, porque no nos llamemos engaño. Nosotros pagamos con la factura y el gobierno a través de FEMA y el gobierno a través del presupuesto le paga al privatizador. Así que eso está clarísimo. Gracias muchas, Figueroa Jaramillo, por estar conmigo, y vamos a seguir hablando porque yo lo dije ayer, lo de Luma no se acaba hasta después del 5 de noviembre. Que pase lo que pase en las elecciones, el que venga va a tener que manejar el asunto, y ustedes saben quiénes son los que han dicho que están dispuestos a cancelar el contrato y los que sencillamente están a la huida o sencillamente diciendo que hay que fiscalizarlo. Nos vemos, gracias por estar, y recuerden, compartan nuestros contenidos. Si pueden donar a través de todos nuestros diferentes mecanismos, incluido ATH Móvil, Bonita Radio en ATH Móvil y Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.